13:26 minutos, estamos en la parte final de este Decime la Verdad, 387, ¿cuántos Decime la Verdad hicimos durante estas 10 temporadas? Estamos con la última nota del día, ya estamos con Julieta Greco, ella es antropóloga, se especializa en estudios de género y es quien coordina el área académica de la revista Anfibia. Buen día, ¿cómo estás, Julieta? Hola, ¿cómo andás? Bueno, todo bien por acá, por suerte. ¿Te puedo preguntar qué banda fuiste a ver anoche? Ay, fui a ver a No Te Va a Gustar, Ah, pero mira, ¿cómo fue estuvo? fuera de mis planes. No había sacado yo la entrada, es una banda que no veía desde, no sé, desde el 2006 más o menos. Uh, ¿Y cómo estuvo eso? Muy nostálgico. Decía 15 para siempre, 15 forever, como dice Charlie García. Eh, Eso, Bueno, divino. bueno, bien, bien que le hayas pasado bien. Está bueno un viernes despejar la cabeza. Bueno, antes que nada, le agradezco a María Mansilla, editora de la revista Anfibia, que haya hecho esta conexión una copada, María, realmente. Quería preguntarte como primera cuestión, ¿en qué lugar común se encuentra la Julieta antropóloga y la Julieta que comenta películas de cine? Bien, bueno, es re provocadora la pregunta, casi de psicoanalista te diría, porque no lo tengo tan sintetizado ni reflexionado. Pero bueno, A ver, esbozando, ensayando una dale, respuesta, dale. por supuesto que hay algo es posible pensar al cine como una forma de hacer antropología por un lado, es decir, el cine mira, en la antropología la mirada es fundamental, y el cine también es una forma de mirar. Ujú. Por supuesto que además existe el cine etnográfico, alejándonos un poco de la disciplina, podríamos pensar al cine como una forma de mirar al otro, y de contar al otro, o dejar que el otro se cuente a sí mismo. Y después el otro juego con la mirada es que obviamente el cine se mira, y en algún punto yo soy de pensar que la carrera de grado que uno atraviesa, o Ujú. cualquier disciplina en la que uno se formó, por supuesto, configura tu forma de mirar el mundo. En el caso de la antropología, que es la disciplina que yo estudié, a veces incluso pienso que tiene que ver con la forma de mirar a los otros, de vincularme con la gente que quiero también. Y por supuesto, en la forma de mirar una película, eh, hay algo de cierta distancia, de cierta pregunta. La pregunta antropológica es fundamental y creo que hay algo en el modo en el que yo miro películas y escribo, en donde la pregunta y el extrañamiento por lo diferente está presente. Bien. Contestaste y en forma, ¿eh? Lo me comprometo a pensar un poco más este tema, porque creo que es No, pero bastante está clave. bueno. Pero te digo que es para diván. Está bueno lo que comentabas recién. Vos sabés que María Mansilla me preguntó por qué tema quería hacerte la nota antes de pasarme tu contacto. Y la realidad es que me llamó mucho la atención el ensayo que haces en Anfibia sobre la última peli de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, que trata sobre un tema que a gran parte de la sociedad le da una especie de escalofrío cuando se toca, me refiero a la eutanasia. Quería Sí. preguntarte por qué crees que a esa porción de la sociedad como que se escapa esa charla. Mira, justo en el Festival de Cine de Mar del Plata, una amiga me decía, me parece un lugar común lo de la eutanasia, como que ya está tratado. Ujú. Yo decía, me parece re poco tratado, me parece un tema bastante escondido. De hecho, voy a tirar una cifra al azar, pero es A ver. aproximada, solo 8 países en el mundo en donde la eutanasia está legislada. O sea, es muy poco, está muy poco resuelto como Ujú. sociedad ese tema. Creo que el escalofrío al que vos referís Sí. aparece con la muerte en general. Ujú. Eh,
Y después, bueno, creo que hay un montón de cuestiones religiosas que son muy, muy fuertes en la sociedad occidental, al menos, y en el resto también, que juegan fuerte para que la idea de elegir morirse en una situación sin vuelta atrás Ujú. sea compleja. Esta película me parece que la encara, yo si te fijas en la nota casi no me meto con la eutanasia, es decir, no fue a propósito, pero ahora, después lo pienso a la distancia y me doy cuenta de que era muy probable que muchas notas pensaran esta película en torno a la eutanasia Ujú. y esta es una nota que piensa mucho más la relación con la vida y la muerte y la Bien, relación de la amistad entre estas dos mujeres y la intimidad que construyen en torno a ese contexto en donde hay bien. alguien muy enfermo que toma la decisión de morirse y por eso Ujú. el título es Estar dispuesto a morir es extraordinario. Eh, pero creo que la eutanasia no es el tema de ese ensayo y eso creo que es interesante porque es como que indaga en otras cositas que están menos a la vista tal vez en la peli. Tal cual. Ahí justo quería tocar el tema que acabás de nombrar, la vida y la muerte, y el título que vos utilizás para este ensayo, Estar dispuesto a morir es extraordinario. Em, Te voy a contar una intimidad y tiene que ver, quiero hacerlo como para poder llegar a la pregunta que deseo realizarte. Hace muy poco tiempo descubrí que mi viejo no había muerto como me habían contado, sino que se había suicidado. Y cuando leí el título del ensayo, sacado de una Mm, frase de la escritora, es Susan Sontag, ¿verdad? sí. Bien. Tracé un paralelismo entre la eutanasia y el suicidio de mi viejo, Mm. porque supongo que él lo hizo para liberarse. La pregunta que quiero hacerte es si fue instantáneo que te llegara el dicho de Sontag y que vos dijeras, este es el título para este ensayo. No, o sea, no fue instantáneo el título porque no lo tenía tan fresco, pero sí fue Ujú. instantánea la figura de Susan Sontag. No lo tengo chequeado, pero para mí el personaje de Tilda Swinton está muy inspirado en ella. Ujú. O sea, viste que esta película está basada en un libro que escribió una mujer que fue asistente de Susan Sontag muchos Sí, años. Entonces hay algo y bueno, Susan Sontag también cubrió, o sea, no sé si era corresponsal de guerra, pero cubrió guerras, tuvo tal cual. cáncer, Sí. tuvo un diagnóstico muy complejo en su momento. Y yo tengo esta frase, ella la dice en una entrevista que le hace la Rolling Stone a fines de los años 70. Ujú. eh, y para mí esa entrevista la tengo como muy a la mano. En esta nota aparecen muchas cosas que yo tengo muy a la mano en general para pensar la vida, digamos. Bien. Y entonces sabía que en algún momento ella había hablado de lo que había sentido cuando le dijeron que tenía cáncer y que era muy posible que se muriera. Ujú. Y entonces, esto que dice Marta en la película, de que va de la euforia a la depresión, y al mismo tiempo que se siente en paz con la idea de dejar el mundo, Ujú. me remitía mucho a Susan Sontag volví a la entrevista y leí y dije, esto es muy parecido, es Tal cual. decir, ella ahí dice, tenía la sensación de que algo fantástico estaba a punto de ocurrir, como que morir de repente se le había constituido como algo fantástico, es cierto, Ujú. es un hecho increíble o muy memorable en la vida de una persona, es el final. Yo no lo emparento con el suicidio en el sentido de que acá hay una condición de salud que te pone en ese lugar, pero bueno, ella Ujú. elige, porque vos en ese lugar podés ponerte en varios otros lugares, ¿no? Sí, tal cual. Saber que te vas a morir, podés enfrentarlo con esa entereza, digamos, o con esa sensación de estar dispuesto, o negarte, no querer, angustiarte, enojarte.
Y entonces ese sentimiento de ella de estar dispuesto a morir es extraordinario, le dice al tipo. Ujú, Sentí que reflejaba mucho lo que le pasa al personaje de Tilda Swinton en la película de Almodóvar, que empieza también a conectarse con la vida de otra forma, eso es. Que estar dispuesto a morir no significa como una aversión a la vida, eso es lo ujú. que siento que esta película pone sobre la mesa, sino más bien una forma de conectarse con el mundo, eh, muy difícil de hacer sin estar dispuesto a morir. Eso es lo que me Bien, parece precioso de la película. bien. Em, Sí, yo cuando hice este paralelismo entre el suicidio y la película y la eutanasia, eh, sí tengo la data de cuál fue el motivo que lo lleva a mi viejo a tomar esta decisión y por eso Sí. lo orienté a que es como liberador y bueno, esa sensación que sintió Susan también. Iba un poco por ese lado, pero es cierto también lo que decís vos, que acá hay un final que es que ya la protagonista de la película y Susan también sabían que iban a Sí, morir o de sea, algún es modo. la frase, digamos, que remite a varias cosas. A mí lo del suicidio me parece más difícil de pensar. Me parece interesantísimo pensarlo igual. No, Ujú. no, me parece un tema para reflexionar. Creo que estamos bastante atrás También. para pensarlo todavía, como que faltan, digamos, si la eutanasia en contextos de salud todavía es algo difícil. Bueno, creo que el suicidio es posterior. Ujú. Pero también pensaba no sé si viste Argentina 78. Vos sabés que traje justamente el tráiler para que lo pasemos dentro de un ratito, no lo vi. Bueno, una pequeña cosa, A ver. Miriam Lewin en un momento narra el instante en el que la secuestran. Sí, Bueno, varios militantes de esa época lo que tenían era una pastilla de cianuro siempre con ellos tal cual. para Sí. tomarla en el caso de que lo secuestraran. Y ella en ese momento dice, gracias Dios por permitirme morir y no traicionar a mis amigos. Ujú, Eh, Eso también es extraordinario. Después, bueno, la masticó mal, no sé bien qué pasó, no murió Miriam Lewin por ujú, suerte, y tampoco traicionó a sus amigos, entiendo. Pero esa frase a mí me impactó muchísimo también. Creo que también hay un estar dispuesto a morir en otros contextos, ¿no? ujú. Para complejizar la frase y la cuestión del suicidio. Eh, Por pero ese. bueno, creo que no es el tema, creo que no es el tema de la No, película, tal cual, pero tal cual. es interesantísimo. Tal cual. Iba por ese lado, porque mirá, el ejemplo de Miriam Lewin eh, fue bastante preciso a la situación por la que tracé el paralelismo. La habitación de al lado toca temas vinculados a cómo funcionan las sociedades y por ende las distintas culturas alrededor de un tema que en la mayoría de las sociedades pareciera que se quisiera evitar. En este caso me refiero a la muerte. Eh, ¿Por qué crees que las diferentes culturas tratamos de esquivarle a esta cuestión que después de todo, junto con el nacimiento, es la más natural de todas? Bueno, no soy una experta en el tema, me permito dudar en que todas las culturas le traten de evitar a la cuestión. Tengo Bien, la impresión de que hay otros contextos en el mundo en donde la muerte es tratada de otra forma. Por bien. supuesto, todas eh, las cosmologías en donde la muerte no es el final, por Ujú, ejemplo, o que la muerte significa un paso a otra cosa. ujú, Pero bueno, sí creo que es algo que no deja de encerrar un misterio en sí mismo y que cada cultura le otorga a ese misterio un lugar más importante, o sea, con más jerarquía, o un lugar más temeroso, de negación. Pero bueno, creo que en cualquier caso, y creo que eso es lo que la película mejor trabaja,
lo que hace, lo que hace que un poco aparece ahí con la frase de Kafka que está citada en la, en la nota que aparece en el libro que inspira la película, que Ujú. es el sentido el sentido de la vida es que termina. Creo que lo que pone muy de manifiesto esta película es la cuestión de la vida en sí misma, ¿no? O sea, de cómo la muerte jerarquiza la vida también. Entonces ahí Ujú. en la nota creo que el juego de palabras era que si la frase de Kafka es el sentido de la vida es que, es que termina, es que el sentido de la muerte es que se ha vivido y eso es un poco lo que se pone en la película sobre la mesa, porque hay mucha vida insuflando en la peli. Ujú. La vida vivida y la vida por vivir hasta que ella decida terminarla. Tal Pero cual. no hay como sigue habiendo deseo Ujú. en las cosas que le propone hacer a Julianne Moore, digamos, ¿no? Como que sigue habiendo ahí ganas de vivir, a pesar de que esa decisión ya está tomada y ella no quiere que se la contradiga. Pero creo que lo que jerarquiza en este caso es a la vida. Tal cual. Me gusta mucho la conclusión del escrito tuyo en el que decís que podemos quedar vivos en medio de la muerte. Mm. Esa es la conclusión con la que cerrás. Sí, que viene en realidad aparece, viene de la carta de Pedro Salinas con la que abre la nota, que también Exactamente, son todas cosas exacto. caprichosas que a mí me gustan y las meto ahí Sí. porque me gustan. Obviamente a mí me hacen mucho sentido, entonces no es que Ujú. es un capricho sin razón, Tal pero cual. eh, digo, Pedro Salinas, bueno, es español, ponele, Ujú. habría que ver si Almodóvar no lo habrá leído. Pero bueno, es una carta de amor que escribe Pedro Salinas a una amante, Catherine Whitmore, que tiene en los años 30. Y él le dice en esa carta que termina, no me olvido que podemos quedar solos en medio, no, vivos en medio, muertos en medio de Muertos. la vida, muertos en medio de la vida, solos en medio del amor, ciegos enfrente de la luz, una cosa así. Ujú. Y un poco la idea de dar vuelta a esa frase al final es quedar vivos en medio de la muerte, porque Ujú. finalmente la sensación que hay, que es la sensación que tiene Julianne Moore, es que ella no se fue, ¿no? Tal Como cual. eso que ella escribe, que parece una pavada, pero al mismo tiempo es muy emocionante. Ujú. Incluso cuando lo escribí me emocionó escribirlo. La carta que ella le escribe a Marta ya Ya muerta, muerta, donde sí. le dice, cuando entré y vi la puerta abierta, dije, está viva. Y en un punto lo está, porque ella le está escribiendo una carta, ¿no? Que es Ujú. un poco también la teoría de esa filósofa de Spread que aparece también citada, sobre cómo los muertos mueven a los vivos, ¿no? Cómo hacen actuar a los vivos. Bueno, Vos sabés eso. que en esa escena me resonó, vamos a hacer algo, o voy a decir algo que tiene un choque, pero me resonó muchísimo el silencio ¿En, en esa en cuál de escena, todas? en la que nombrabas recién cuando le hace la carta y dice que encontró la puerta abierta y que pensó que estaba viva. Al menos ese día en la sala se hizo un silencio, había un Mm. silencio que resonaba, parecía que resonara el silencio. Sí, es una película, eso también está dicho en la nota, en donde el silencio y la contemplación son muy importantes. A Ujú. pesar de que no es una película lenta, digamos, pero y a pesar de que Almodóvar obviamente fue afinando su estilo en los últimos años Ujú. y ya no es el Almodóvar frenético de los años 80, en esta película es especialmente detenido todo, ¿no? Sí. Sin que sea aburrida por el hecho de que hay algo que está como a punto de ocurrir, que es la muerte de Marta y no sabemos Ujú. cuándo va a pasar, cómo, etcétera. Entonces eso mantiene como al espectador muy En tensión. como en tensión, por eso aparece ahí Hitchcock también como referencia, pero al mismo tiempo dedica mucho tiempo a lo que los personajes miran, a qué contemplan, a qué Ujú. escuchan. Eso me encantó también.
Bien. Antes de cerrar, quiero, si nos podés contar y querés, que nos cuentes un poquito, te corro del comentario de la habitación de al lado, si nos podés contar un poquito sobre el deseo de Pandora. Bueno, El Deseo de Pandora es un podcast que hacemos con Leila Messinger desde el año 2018, cuando todavía costaba pronunciar la palabra podcast. Que es un podcast que al principio lo llamábamos feminista, o sea, teníamos la necesidad de poner ese adjetivo, y empezó siendo un podcast de entrevistas alrededor de los grandes temas de los feminismos, y con los años lo fuimos un poco corriendo, siempre teníamos como una impronta feminista, pero lo fuimos corriendo de lo temático, digamos, hacia conversaciones con mujeres, con artistas, con actrices, con directoras de cine, escritoras, académicas, en donde el feminismo aparecía un poco más capilarizado y no Ujú, tan como instalado, como, bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Y bueno, con los años lo hicimos durante muchos años. El año pasado fue la última temporada. ujú. Tenemos pendiente volver a grabar. Estamos en busca de un auspiciante para hacerlo. Fuimos como transformando a ese podcast, dándole como más centralidad a la conversación como el gran rasgo feminista del podcast. De hecho, volvimos a grabar la presentación y un poco lo que decíamos es que tal vez conversar sea como el más feminista de los gestos, ¿no? Como el gesto de escuchar al otro, Ujú. de no coincidir, como esta cosa del tartamudear un poco, ¿no? Como no estar... La conversación produce esa cosa de incluso como enfrentarte a tu propia contradicción, Tal cual. a cambiar de opinión. Bueno, todo eso es el deseo de Pandora. Bien, que lo estuve escuchando y es muy interesante. Em, Te quería preguntar, vos coordinás el área académica de la revista Anfibia. ¿En qué consiste coordinar el área? ¿Es así? Sí. Exactamente, Bien. sí. Dirijo ese área que Anfibia, desde casi su origen, se transformó un poco en escuela. Ujú. Al principio eran solamente algunos talleres, talleres de crónica, Sí. talleres en su momento de foto. Y con los años ese área fue creciendo cada vez más. Damos más de 40 talleres al año, siempre sobre los temas de Anfibia, ¿no? Periodismo, literatura, crónica, podcast. Ahora empezamos a dar algunos talleres sobre inteligencia artificial. Bien. Luego ese área empezó a ser cada vez más grande, dimos programas de formación largos de 4 o 5 meses con grandes referentes teóricos de Argentina y del mundo. Y hace 5 años damos una maestría en periodismo narrativo, aliados con la Universidad Nacional de San Martín, eh, que tiene ya más de 6 cohortes iniciadas. Ujú. Desde el año pasado inauguramos como la maestría virtual. Así que, bueno, consiste en coordinar todo el área de enseñanza de Anfibia. Bien, lindo movimiento. Te hago la última y te libero. Sábado es para disfrutar y descansar. Hoy todos los medios buscan un periodista que suba a los sitios 30, 40 o todas las notas posibles y Mm. Anfibia da la sensación de volver a eso de que un periodista se pueda tomar un tiempo amplio para el desarrollo de una nota. ¿Cómo logran eso? Bueno, es un poco como el espíritu de Anfibia desde el origen, ¿no? Como esa cosa el origen de Anfibia era cruzar a un académico con un periodista, Bien. un poco para que el académico pueda volver a su escritura, una escritura más narrativa. Es decir, darle lugar también a la escritura, que Ujú. tal vez la academia es una de las cosas que deja un poco de lado y prioriza ciertos procedimientos científicos por sobre la forma. Y
que el periodista pudiera darle como más lugar al dato científico, a Mm, pasar grandes periodos de tiempo en los territorios que iba a narrar, es decir, como tomar cosas de la etnografía, de la sociología para contar. Entonces, en algún punto esa apuesta, además, en el origen era en duplas, o sea, que significaba que dos personas estuvieran juntas, coordinaran, pasaran tiempo en los lugares en donde iban a hacer trabajo de campo. ujú, Entonces hay algo ahí desde el origen de darle tiempo a las cosas, ¿no? No, no es siempre así igual, Anfibia tiene su acelere, su efervescencia, mm, digamos, no es todo como con tiempo. claro. De hecho, con los años se volvió cada vez más frenética la redacción. Pero bueno, sí hay algo todavía, permean esas notas en donde vos te Ujú, das cuenta que hubo tiempo. Yo esta nota, por ejemplo, por dar un ejemplo próximo, ujú. eh, es una nota que me lleva al menos una semana a escribir. O sea, Sí, no es, se nota no es una inclusive, crítica de cine, digamos, claro, ¿no? Que en general los críticos salen de ver una película y escriben un texto tal de cual. 3.000 caracteres Sí. perfectamente y cuentan la película, qué les pareció, Ujú, etcétera. Y acá hay algo que es otra cosa, como que, no sé, deben ser 18.000 caracteres y sí. hay 3 millones de citas y bueno, como que es un texto que permite Anfibia, que no permitiría cualquier medio, en donde en realidad se está contando un poco la peli, pero también se está preguntando por otras cosas Ujú. y pensando otras cosas, ¿no? Tal cual. Sí, es lo que a mí me atrapó, lo que acabas de nombrar, la cantidad de caracteres. Quienes laburamos alguna vez en gráfica, sabemos que 18.000 caracteres son, es interesante de escribir y hay que meterle para escribir 18.000. Ya 5.000 caracteres es un montonazo para poder escribir y se nota que esta nota está elaborada, que está pensada, que bueno, se estudió por qué lado ir y bueno, esto que te comentaba yo sobre los autores que nombrás, bueno, el título que buscaste para la nota se nota que está súper elaborado. Bueno, un lector más tenés. Muchas gracias. Gracias. Muy Bueno, honrada. bueno, Julieta Greco, antropóloga, especialista en estudios de género y coordinadora del área académica de la revista Anfibia. Gracias por haber estado en Decime la Verdad. Seguramente te vamos a molestar en otra oportunidad. Encantada. Muchas gracias por el contacto. Dale, un Gracias. abrazo gigante, buen fin de. Bueno, 13:54, escuchamos un tema más, ¿sí? Escuchamos un tema más y cerramos este Decime la Verdad en este sábado 7 de diciembre.